Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, desde donde sea que nos estén sintonizando. El día de hoy estoy muy contento porque, bueno, vamos a platicar con alguien que tenía muchas ganas de, pues, contactar, con alguien que tenía muchas ganas de escuchar, es Fran de Calchona, medicina natural. Y pues bueno, Fran es una persona que pues, tiene una trayectoria pues interesante con el mundo de las plantas. Y pues bueno, Fran, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por tomar el tiempo y pues cuéntanos un poquito acerca de ti. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. También contenta de poder conversar. Cuando tú me invitaste, yo te dije, si me invitan a hablar de plantas, yo voy. Siempre que haya un espacio para eso, a mí me gusta mucho. Y bueno, yo soy de Chile, de la región de Valparaíso. Eh, y mi trayectoria o camino en el conocimiento de las plantas es bastante particular porque yo soy enfermera de profesión, yo estudié enfermería y comencé a ejercer como enfermera durante varios años. Y en la práctica profesional, en lo que iba aprendiendo y también en mis propias experiencias de vida, ¿no? Como fui buscando maneras un poco más integrativas de entender la salud, mi propia salud primero, como empecé a hacer algunos cambios de hábitos, de alimentación, empecé a practicar yoga, empecé a interiorizarme en formas un poco más naturales de tratarme a mí misma. Y a propósito de eso, hace varios años atrás, llegué a la medicina de las plantas de la mano de otras mujeres que me enseñaron también en su momento. Tomaba talleres, estudiaba de manera autónoma también, me gustaba mucho, me gusta mucho estudiar. Entonces buscaba libros, buscaba en internet, me metía a cuánto curso encontraba de personas que iban compartiendo este conocimiento de una manera muy generosa. Y ahí fue que empecé como en este camino desde una perspectiva muy personal. Eh, y luego, bueno, pasaba que la gente a mi alrededor, mis amigos, mi familia, me empezaban a preguntar como, bueno, ¿qué me podrías recomendar para esto? ¿No? Siempre pasa como que se dieron cuenta que sabía un poco más y me hacían esas consultas. Y luego me di cuenta que me gustaba mucho compartir esto, como que decía, bueno, esto tiene que saberlo todo el mundo, ¿cachai? Eh, como enfermera también tengo una posición como política y muy como reflexiva y crítica en torno a la salud. Por lo tanto, veía en las plantas y en el uso de las plantas la posibilidad de la autonomía en salud en las personas, porque es una práctica que es en la casa, ¿no? No depende de un sistema, una institución de salud para practicar la herbolaria. Es algo que viene desde hace mucho tiempo practicándose en nuestras casas, por nuestras abuelas, abuelos. Por lo tanto, ha sido siempre una herramienta de autonomía, de poder gestionar de manera autónoma nuestra salud. Entonces me parecía que como herramienta es muy poderosa en nuestra sociedad. Y dije, bueno, esto tengo que compartirlo para revivir ese conocimiento en las personas, porque siento que no es que las personas aprendan algo nuevo necesariamente, sino que es como que empiezan a abrir la memoria, ¿no? Empiezan a recordar que estas eran prácticas habituales en su familia, en sus casas. Entonces, en los talleres eso hacemos y ahí fue como que, bueno, esto podría convertirse en algo, ¿no? En un proyecto de compartir estos conocimientos, de ir recogiendo el saber popular en distintas personas y ahí comenzó la Calchona como proyecto. Y la calchona en Chile es la historia, es un mito de la zona central rural del campo de Chile. El mito de la calchona, la leyenda de la calchona es de una mujer que tenía el conocimiento de plantas. Ella se hacía unas pomadas, unos ungüentos mágicos, se untaba su cuerpo con esto y con esos ungüentos mágicos ella se convertía en oveja de noche y salía por los campos a rondar como en cuerpo de oveja, ¿no? Y resulta que en la leyenda de la calchona, su esposo, muy enojado, cuando ella se da cuenta que ella hacía todo esto a escondidas, le bota todas sus pomadas mágicas y ella queda castigada en este cuerpo mitad oveja, mitad mujer, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de esta historia y recogí un poco este relato, dije, bueno, en el mundo hay muchas calchonas. Históricamente las mujeres han sido muy denigradas como brujas, ¿cierto? Se hablaba de las brujas como algo malo y finalmente las brujas eran principalmente mujeres y también hombres que portaban un conocimiento que les daba un poder, ¿cierto? Entonces se les temía, se les demonizaba un poco, también entran ahí, bueno, los distintos sincretismos
religiosos que terminaron como marginando estas historias a leyendas, a brujas, a cosas como dentro del oscurantismo, por decirlo así. Pero para mí la historia de la Calchona era como, bueno, la historia de tantas mujeres, ¿no? Que hoy en día siguen sosteniendo ese saber popular y esa práctica con las plantas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no traerla a ella de vuelta para que cuente otra historia, ¿no? Sí, qué maravilla. Y es interesante lo que dices, porque en cierto sentido no es solamente pues, la historia de muchas mujeres, la historia de la medicina. Porque, digo, visto en cierto sentido, pues esta cuestión de quedarse en forma de oveja es como algo silvestre, algo salvaje, ¿no? Siento que la medicina de las plantas, pues en este tiempo se ve un poco como eso, se ve como esta medicina un poco peligrosa, un poco salvaje, un poco silvestre, que no puede ser dominada, digo, por el hombre, por así decirlo. Y se me hace muy, muy bonito que traigas esa, pues, esa historia y que la incorpores también. Una cosa que me llama mucho la atención es esto que dices acerca de, pues, tu trayectoria, ¿no? Yo no sé si conoces a Leo de Ayursur, que también tiene como esta, digo, ella también es de Chile y se me hace curioso eso. También empezó como, como enfermera, como doctora y pues cambió, no sé si de bando, pero pues entró, pues reverdeció su profesión a través del uso de las plantas. Entonces me hace muy interesante eso. Y te quería preguntar, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo fue esa trayectoria de cambiar, pues, del uso de la medicina, del cuidado de la salud desde una, pues sí, como punto de vista mucho más convencional, hacia empezar a moverte a las plantas? Digo, ¿cuál fue tu proceso tanto, digo, afuera de ir, digo, pasando hacia el mundo de las plantas, pero también cuál fue tu proceso interno? O sea, ¿cómo fue que te fuiste sintiendo tú en este proceso de, pues sí, como cambiar de la norma, seguramente tuvo sus retos, a cambiar a esta medicina silvestre, salvaje, en forma de oveja? Sí, sin duda la medicina de las plantas y la herbolaria es como este mundo no domesticado, ¿no? Y también me hace mucho sentido lo que dices porque creo que tanto esta historia de la calchona como muchas otras que existen en la cultura representa un poco eso, como lo no domesticado y por lo tanto ese miedo a lo desconocido un poco también. Y bueno, en este camino de descubrir o redescubrir un poco las plantas, después de haber dado esta vuelta como por la medicina más occidental, ¿cierto? O la forma de entender la salud de una manera más occidental, fue al principio muy contradictorio para mí, porque sentía como, bueno, pero yo aprendí esto de otra forma, ¿no? Había mucha reflexión entre medio, como que por un tiempo igual me pasó que un poco que rechazaba todo esto que había aprendido, como todo esto está mal, ¿no? Como está todo mal y ahora es, como, o es lo uno o lo otro. Pero con el tiempo, con la experiencia y también creo que con un poco más de madurez en ese camino, también fue entendiendo que son todas cosas que se complementan, porque finalmente la herbolaria, el trabajo con las plantas está inserto ahora en una sociedad muy diferente a la que se practicaba millones de años atrás, ¿no? Entonces yo no, ahora actualmente no siento que haya dejado de ser enfermera, por ejemplo, o profesional de salud, ¿no? Sino que todas esas experiencias en mi vida han ido sumando para la persona que ahora sostiene este proyecto, ¿no? Donde se complementan todos estos saberes que son muy necesarios también y que creo que incluso más allá del conocimiento de las plantas, las personas también necesitan saber, por ejemplo, sobre anatomía, sobre los distintos órganos del cuerpo, ¿cierto? Como cosas que son conocimientos súper básicos, pero que no se nos entregan, porque quedaron en las manos de quienes son los llamados expertos o expertas, que son los profesionales de salud, y como profesionales de salud tenemos la tarea de devolver ese conocimiento a las personas también. Sí, y creo que es uno de los movimientos como muy, digo, que a mí se me hace como más interesante del aspecto del trabajo con las plantas, que en cierto sentido, al menos en, digo, como se nos ha contado un poquito qué es el cuidado de la salud, es un esquema como bastante piramidal, ¿no? Donde tienes eso, como a los expertos hasta arriba y pues abajo está, pues sí, como la gente que no sabe, ¿no? O sea, la gente que tiene que ir con los expertos para saber, pues bueno, qué es lo que tienen y cómo tratarse y todo eso. Cuando, digo, por la gran parte de la historia de la humanidad, realmente el cuidado de la salud era un esquema, pues bastante lineal, o bueno, bastante, no sé si lineal es la palabra, pero había un conocimiento. Sí había expertos, sí había, digo, chamanes, curanderos y todo eso, pero había un conocimiento básico en todas las casas, digo, toda la cuestión de la tradición de los remedios de las abuelas y de todo esto, viene de, digo, refleja el conocimiento que había en las casas de cómo cuidar la salud.
Y a mí una de las cosas que me parece muy interesante de que empiece a haber como tanta hambre y tanto interés por el trabajo con las plantas es precisamente eso, es como regresar a este estado base, por ejemplo, por decir algo, donde todos tenemos un cierto entendimiento. Va, quizá no todo el mundo puede poder trabajar con cuestiones súper agudas, súper complejas, pero yo me pregunto muchas veces, ¿cómo sería el mundo diferente si todos tuviéramos de regreso en nuestras casas pues, el conocimiento que tenían nuestras abuelas hace 100, 200 años? Que, como tú dices, va, es una situación muy diferente, tenemos conocimiento diferente que no hay que descartar, pero integrando ambas cosas, siento que el poder tener este conocimiento en casa puede realmente hacer una diferencia muy, muy importante, pues no solamente en cómo nos movemos en el mundo, sino cómo nos sentimos. O sea, porque eso te da una sensación de seguridad que yo creo que pocas cosas te pueden dar. El saber, bueno, si algo pasa, si algo sencillo pasa, yo sé cómo tratar a mi gente, sé cómo tratarme a mí y no tengo que caer en el miedo de qué va a pasar y pues bueno, qué medicamento me tengo que meter. Sí, así es, sin duda es una herramienta necesaria de recuperar, creo. Porque también cuando hablamos de planta y de salud en general, creo que no solo toca como volver a este estado donde teníamos ese conocimiento de cómo tratarnos, ¿cierto? Sino que también en la prevención, en la mirada que tenemos sobre la salud, porque muchas veces, me imagino que te pasa a ti también, las personas que trabajamos con plantas o difundiendo el conocimiento sobre las plantas, llegan gente como, bueno, ¿qué me sirve para esto? ¿Qué planta me das para tal enfermedad? Y resulta que estamos, claro, cambiando la mirada de no quiero un medicamento, quiero una planta, pero bajo la misma lógica, ¿no? Donde ocupo una planta para tratar un síntoma, pero no miramos más profundo en las raíces de nuestras patologías, de nuestras afecciones, y en que hay toda una serie de hábitos que nos hacen estar en este estado constante de enfermedad, ¿no? Como, ¿por qué no ocupar entonces la sabiduría y la generosidad de las plantas también para prevenir, para sostener la salud? ¿Sí? Como no solo en esta lógica como alópata, donde una planta me sirve para un síntoma, sino desde una mirada incluso un poco más amplia, más integrativa de la salud, donde podamos entender qué son los hábitos que nos afectan, cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, si me estoy moviendo o no, estoy teniendo algún tipo de actividad física, cómo está mi salud mental, porque yo pienso y siempre he sentido a las plantas como unas compañeras de nuestra salud. Nos van a acompañar, nos dan este regalo del tiempo para yo poder aliviar mis síntomas y observar, pero tengo que tener la voluntad de observar en profundidad ese problema, ¿cierto? Porque si no, bueno, apago el síntoma un rato, me tomo una agüita de manzanilla o de orégano para aliviar el dolor de estómago, pero resulta que me sigo alimentando mal o mi sistema nervioso está haciendo estragos en mi sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, creo que lo que propone la herbolaria y el uso de las plantas es muy profundo a ese nivel, ¿no? Como nos permite además y nos invita a una reflexión crítica de nuestra mirada sobre la salud. Y ahí hay que tener mucha voluntad y mucho coraje para tomar esa reflexión o simplemente seguir en esta lógica un poco más cómoda, pero que no resuelve el problema finalmente. Sí, y creo que es un tema, digo, tienes toda la razón, ¿no? O sea, a mí también me pasa mucho, ¿no? O sea, de pronto o sea, recibir o mensajes o llamadas de personas que es como, bueno, exactamente como dices, ¿no? Como, ¿cómo me quito este síntoma? Y a fin de cuentas es eh, pues sí, es una especie como de alopatía verde, o sea, como el esperar, cómo uso las plantas como pastillas que tienen menos síntomas secundarios, ¿no? Y creo que pues sí, la verdadera medicina que traen las plantas un poquito como decías en tu historia, es el cambiar de forma, o sea, el cambiar de esta forma como domesticada, que en cierto sentido, pues también nosotros estamos como en este aspecto un poco domesticados, y regresar como a contactar con esta sabiduría y el entender que a fin de cuentas el verdadero cambio de salud no es tanto qué remedios te tomas, sino desde qué punto de vista, desde qué forma estás viendo la salud y la forma en la que cuidas tu salud. Y creo que otra cosa que a mí me interesa mucho saber pues de ti, que tú tienes como estos dos ámbitos, estas dos formas de ver, es cómo entiendes tú esas dos modalidades, porque a fin de cuentas son diferentes modalidades. O sea, la medicina alópata y la medicina herbolaria no es que tengan que competir. Yo como lo veo es que tienen como diferentes funciones y cada uno funciona en un aspecto diferente. A veces la alopatía es excelente para ciertas cosas, a veces deja mucho que desear en otras, y pasa lo mismo con la herbolaria. O sea, la herbolaria no es muchas veces ideal si tienes un accidente de auto o algo así donde requieres, pues, una intervención quirúrgica,
no quieres una tintura o un tecito, quieres realmente una cirugía y no sé, unos rayos X o lo que sea. Pero tú, ¿cómo ves la diferencia principal entre estas dos modalidades? Digo, tú que realmente has podido ver ambas desde muy cerca. Sí, sin duda creo que coincido en que son complementarios, no son polos opuestos como también yo entendí en un momento, como que caí en esa visión, ¿no? Como de o era lo uno o lo otro. Siento que hoy en día, sobre todo, como ya mencionaba, por la sociedad en la que vivimos, que es tan compleja y que está conformada por distintos estilos de vida, son sin duda miradas complementarias, ¿no? Eh, como en el ejemplo más concreto de cuando he atendido personas o tengo consultantes que tienen alguna enfermedad como crónica de base, ¿cierto? No sé, presión arterial alta o tienen alguna, por ejemplo, depresión severa o qué sé yo, y han querido acompañar su salud con plantas, hay que entender que, y yo siempre les digo, como sí vamos a poder acompañar con plantas, pero no siempre vamos a poder suspender tu tratamiento de medicamentos, porque sería súper irresponsable de mi parte, ¿cierto? Llegar y suspender un tratamiento con fármacos sabiendo que esa persona los necesita al menos por un tiempo. Entonces creo que la diferencia está un poco en las personas que lo practican, ¿no? Como la medicina alópata siento que tiene muchos conocimientos y sin duda hay muchos avances que hoy en día nos han venido bien. Tenemos la posibilidad de tener mayor información sobre nuestra salud, sobre lo que pasa en nuestro cuerpo. Hay avances tecnológicos que son muy interesantes también a la hora de diagnosticar patologías más complejas. Pero sin duda la diferencia está, yo creo, que en las personas que lo ejercen y en los propios sistemas también de salud, ¿no? Por ejemplo, me imagino que pasa allá también, pero aquí en Chile al menos la salud pública o la medicina alópata a nivel público para las personas es muy precaria muchas veces, o tiene un costo muy alto si es que uno quiere acceder a atenciones más rápidas o de mejor calidad. Por lo tanto, creo que eso hace que lo bueno y lo rescatable de la medicina alópata sea muy hostil, ¿sí? Porque es poco accesible, porque las personas o profesionales tampoco se actualizan, ¿cierto? Las necesidades y la demanda de la gente creo que avanza mucho más rápido que lo que los profesionales nos podemos actualizar. Por lo tanto, hoy en día todavía hay profesionales de salud repitiendo indicaciones que ya están muy obsoletas para la gente o que no abordan esta mirada integral, ¿no? Sí creo que la medicina alópata en general le falta una mirada integrativa de la salud, donde dejen de mirar a las personas por parte, donde te ven, uno te ve el estómago, el otro te ve la pierna, el otro, ¿no? Porque no somos partes, no somos fragmentos de un cuerpo. Y ya sabemos, sobre todo desde el herbolario y desde esta otra parte, entendemos que las personas somos un todo complejo y que necesitamos observar la totalidad de la persona para poder determinar, por ejemplo, qué tratamiento herbal le vamos a indicar, ¿no? Y creo que esa mirada desde la medicina de las plantas es algo que le falta a la medicina alópata. Menos mal he visto en el último tiempo, sobre todo a través de las redes sociales, que cada vez más profesionales de salud se interesan por integrar esta mirada y creo que está súper bueno porque es un poco lo que la gente también pide, ¿no? Y necesita, como ya no es suficiente con tratar una enfermedad, tenemos que empezar a tratar a las personas, ¿cierto? Y ahí creo que la herbolaria y todas las terapias complementarias tienen mucho que aportar. Entonces, sin duda son, en algún momento, sobre todo, creo que fueron polos muy opuestos en términos de la aceptación que tenían en la sociedad, ¿cierto? Pero hoy en día, gracias a esta como cercanía que tenemos a través de las redes sociales, del acceso a la información, creo que hay todo un amplio espectro de profesionales de salud principalmente que se están interesando en integrar estos conocimientos que sin duda necesitan complementarse. Porque también pasa desde el espectro de nuestro ejercicio como yerbateros o yerbateras, que también necesitamos tener ese conocimiento a veces, ¿sí? Como también necesitamos hacer esto con responsabilidad, entendiendo que las personas a veces sí van a necesitar ir a un médico alópata, aunque a mí no me guste, aunque no esté bajo mi visión, a lo mejor sí eso escapa de lo que podemos hacer con las plantas y va a tener que tener un tratamiento farmacológico. Y eso también requiere entonces que más que estar como demonizando lo uno o lo otro, o distanciándonos o polarizando estos aspectos de la salud, empiecen a dialogar, definitivamente. Sí, y digo, a mí siempre me parece muy interesante como, digo, cómo nuestra sociedad y nuestra realidad es como fractal, ¿no? Y cómo la forma de pensar que tenemos, pues se manifiesta en todo lo que vemos. Entonces, mucho esta mentalidad de producir rápidamente,
pues también se traduce mucho a la parte de la medicina, ¿no? Y digo, una de las quejas que hay como muy comúnmente con los doctores, con mucha de la gente, pues sí, de los profesionales de la salud, no todos, pero muchas veces hay esta queja de, o sea, a ver, entro al consultorio, me ve 5 minutos, si me ve, o más bien ve así como la hoja que trae como los resultados, me manda unas prescripciones y se acabó. Y no hay este contacto humano, ¿no? Y creo que una de las cosas donde yo siento que hay una diferencia muy fuerte, de nuevo, enfatizando en que no todos los doctores son así, pero es algo que se suele dar por cómo está estructurado el sistema, no hay un contacto humano, no hay un contacto de uno a uno y muchas veces creo que se nos va o se nos olvida que a veces es eso lo que cura. A veces la gente lo que más necesita es alguien que se siente, que los vea a los ojos y que diga, bueno, dime cómo te sientes, qué te está pasando. Y eso muchas veces es lo que puede hacer una gran diferencia en qué es lo que va pasando con esa persona. Pero cuando ves ahí esta cuestión de ser tratados como objetos o como números o como el paciente número 534, entonces pues se crea esta separación. Y creo que una de las cosas que a mí me parece muy interesante de la gente que trabajamos con las plantas es que suele haber una inclinación mayor a tratar con la persona. No solamente a verlo como un cliente o como un paciente, sino realmente a ver, bueno, ¿qué está pasando contigo? Y obviamente esto cambia completamente la estructura, porque no puedes ver 50 pacientes en un día. Digo, puedes ver quizá 3 o 4, pero de nuevo es cambiar el objetivo y cambiar como cuál es el enfoque y entender que la salud, como decías tú, pues no es una cuestión de una parte. O sea, si tienes una cuestión en el estómago, no es solamente ten un omeprazol o ten algo para que no te duela, es una cuestión de, bueno, ¿de dónde viene esto? Y de dónde viene esto muchas veces incluye, pues bueno, cómo están tus emociones, cómo está tu relación, qué está pasando en tu vida, qué está pasando, no sé, por qué estás cansado, estresado. Y en ese ejercicio de poder, pues, reconocer a la persona como una persona, creo que hay mucha sanación también. Sí, sin duda. Sin duda creo que la humanización de los cuidados, del ejercicio, ya sea de cualquier tipo de terapia, ¿cierto? Hace gran diferencia. Como dices tú, sentirse escuchado, sentirse que te valoran como una persona, que te miran a los ojos, ¿cierto? Es algo que creo que en muchas situaciones puede marcar una gran diferencia solamente por el hecho de que la persona siente que se recibe su malestar, ¿cierto? Es percibido de alguna manera. Lamentablemente en las instituciones de salud, dependiendo obviamente que los profesionales, como bien dices tú, no son todos los profesionales de salud así, pero sí hay muchos que han llegado a un punto quizás, no sé si de cansancio, agotamiento o deshumanización de la atención, que termina siendo un número más, o incluso yo como profesional de salud he sido paciente en otras situaciones donde también lo he vivido. Y yo digo como, chuta, estamos muy mal, como, donde llegas, te ven 5 minutos, con suerte te miró la hoja, anotó un par de cosas y ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso no se le puede llamar una atención, con suerte es una consulta, no sé, mínima. Y ahora, no quiero tampoco como caer en que la responsabilidad de eso está siempre en los profesionales, porque también hay un sistema de trabajo y un sistema a nivel de estados y qué sé yo, que hace que las condiciones de trabajo sean muy precarias muchas veces. Y donde te ponen, por ejemplo, metas de tienes que ver 20 pacientes en un día en un consultorio público. Entonces, claro, si tienes que ver a una cantidad enorme de personas, poco tiempo tienes para cada una, ¿no? Y quisieras dedicarle más seguramente, pero nada, creo que ahí entonces las responsabilidades y la necesidad de actualizarse es de las personas, pero también a nivel más macro de los sistemas en general. Yo sueño con el día en que los sistemas de salud públicos, por ejemplo, se incorporen las terapias complementarias, ¿no? De una manera con más presencia, porque aquí en Chile al menos en algunos lugares los hay, ¿sí? Hay hospitales interculturales, hay algunos espacios donde se incorporan la herbolaria, por ejemplo, o terapias energéticas, pero siento que todavía con muy poca protagonismo, ¿no? Así es que ojalá que para allá también vayamos, porque también es real que muchas de las terapias complementarias para las personas son inaccesibles todavía, ¿no? Y eso también es un tema importante porque
así como hay muchos médicos y alópatas que son inaccesibles en términos económicos porque cobran una cantidad de plata impresionante, también está pasando con la herbolaria y con las terapias complementarias y con este tipo de conocimientos, que terminan siendo también una cosa un poco elitista, ¿no? Como, bueno, ¿quién realmente puede acceder a eso? ¿No? Entonces creo que es una buena propuesta que los, por ejemplo, servicios públicos tuvieran acceso a esto, ¿no? Para que sea algo que toda la gente pueda acudir en caso de que así lo vea necesario. Sí, y ahí la importancia de, bueno, creo que, o sea, mucho del rol que juegan personas como tú, que esta parte como de reeducar, ¿no? Porque a fin de cuentas, regresando a lo que comentábamos en el principio, el hecho de que la gente tenga la capacidad de cuidar, de digo, o sea, no de enfermedades súper complejas, pero de lo básico. O sea, y yo estoy convencido de que conociendo, o sea, 10 plantas bien a fondo, puedes tratar el 50, 70, 70, 80% de cosas que surgen en la casa en el día a día sin necesidad de acudir como a un sistema médico. Y digo, y muchas veces pues ahorrándonos también digo, tanto la parte del dinero como la parte de los efectos secundarios que pueden tener los medicamentos, que a veces se recetan para cuestiones que son relativamente sencillas de tratar. Entonces creo que la parte de la educación y del poder reintegrar a las personas al cuidado de salud, de hacerlos partícipes del cuidado de su salud, es una cosa súper importante. Y digo, dentro también de ese entendimiento que tú tienes de estos dos mundos, ¿tú cómo ves el rol de las plantas? O sea, más bien, ¿cuál sientes que es el rango de acción de las plantas? O sea, ¿qué se puede hacer con las plantas? Yo creo que hay mucho que se puede hacer con las plantas. Como dices tú, hay todo un universo de afecciones de salud menos complejas, que son las que suceden en el espacio doméstico, ¿cierto? En la casa, que podemos resolver con plantas, sin duda. Y que no requiere de llegar a un servicio de salud, ¿no? Y porque además creo que, por ejemplo, pasa que la saturación de los, no sé, servicios de urgencia, por ejemplo, en muchas situaciones se da porque a veces las personas consultan por cosas que no requieren una atención de urgencia, que pueden manejarse en la casa, ¿no? Pero por esta falta de conocimiento justamente que tenemos sobre nuestra salud, terminamos dependiendo de que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Entonces, creo que ahí sí las plantas tienen un rol fundamental. Eh, He visto y en mí y en las otras personas con las que he tratado, cómo las plantas han podido acompañar, yo diría desde por ponerlo como en un rango, ¿no? Como desde cosas muy simples hasta afecciones moderadas, ¿sí? Eh, yo tengo como pocas precauciones con las plantas en general, porque las confío tanto que hay cosas como puntuales, más allá como de darte un listado de en qué cosas son efectivas o no, yo me voy como por el otro lado, como en qué cosas yo tengo mucho cuidado de si usamos solo plantas o no. Por ejemplo, alteraciones de salud mental graves, soy muy cautelosa porque termina siendo también una patología de riesgo vital, ¿no? Como me ha pasado muchas veces que me han consultado como, mira, tengo una depresión severa, he tenido intentos de suicidio y quiero tratarme con plantas. Y es como, ¿sí? Estamos ante una situación de riesgo vital donde hay que ser muy responsables y muy cautelosos en cómo abordamos cada tratamiento. Lo mismo pasa con, por ejemplo, lo que decías tú, obviamente, que en casos como más extremos, ¿no? De un accidente, dolores muy agudos, o cuando uno ve una descompensación física muy intensa, entonces sí podemos usar plantas en determinado momento, pero toca a veces aliviar con, no sé, alguna inyección o algún otro tratamiento. Creo que lo que más nos ayuda y como la brújula que siento que orienta esa decisión de cuándo es tomar plantas o hasta qué punto sigo con mis plantas y cuándo necesito otro tipo de ayuda, también es un ejercicio que propone o a mí me ha propuesto mucho el trabajo con las plantas, que es la capacidad de observarnos nosotras mismas. Como la lectura que uno aprende a hacer del propio cuerpo, de las señales que te va dando, que por un lado es muy intuitiva, pero también es un ejercicio cotidiano, creo que esa lectura más profunda es la que va guiando esas decisiones. ¿Cuándo, hasta dónde puedo llegar con las plantas y cuándo necesito a lo mejor complementar con otra cosa o definitivamente, porque uno sabe también, ¿cierto? Como, no sé, por ejemplo, ya puedo tener un dolor menstrual intenso. Con las plantas me ha ido bien, me calma, pasó, fue algo como por un periodo, listo.
pero resulta que estoy viendo que eso no mejora, ¿cierto? Que ha ido empeorando, que a lo mejor se sumaron otros síntomas. Entonces mi cuerpo también está diciendo como, bueno, a lo mejor aquí hay algo más, ¿no? Que requiere un estudio quizás o exámenes de laboratorio, lo que sea. Pero creo que también el ejercicio que propone la medicina popular, el rescate del saber popular, es también el rescatar ese poder intuitivo, esa conexión con el propio cuerpo que nos da señales muy claras, solo que hemos aprendido a silenciarlas, ¿no? Entonces, es como despertar de nuevo esa voz que nos va diciendo por dónde ir y cuándo tomar las decisiones que sean más acertadas para nuestra salud. Sí, y eso creo que es uno de los puntos claves, ¿no? O sea, digo, regresamos, a fin de cuentas, todo está tejido. O sea, esta cuestión de delegar la responsabilidad de nuestra salud, de nuestro bienestar y de sentir que no sabemos nada, pues de nuevo, es peligroso. Digo, es algo que me parece que es pues, sí, uno de los temas principales en todo lo que hemos estado comentando. Y también siento que el devolver a la gente la confianza en, pues eso, como poder escuchar, poder ver, poder ir hacia adentro y saber cómo, ok, empezar a crear un vocabulario para entender qué es lo que nos está pasando. Creo que es parte también como de este proceso de devolver a la gente la capacidad de, pues sí, cuidar de su propia salud. Y para personas que quieren como empezar a integrar las plantas a su vida, que quizá, digo, es algo que quizá no están como tan contentos con la medicina alópata o les gustaría como tratar una forma más natural de cuidar su salud. ¿Tú cuál sientes que es como un buen punto de inicio? Como para las personas que es como, no sé nada, no tengo mucha idea, ¿por dónde puedo empezar? Mira, justamente el otro día me preguntaron a través de Instagram algo muy similar, cómo empezar. La primera recomendación que me gusta mucho es recuperar el saber popular que existe en la familia. Casi siempre, y lo digo por experiencia propia, porque yo soy muy como de irme a los libros y buscar y encontrar información, pero resulta que en la casa, la mamá, las abuelas, las tías tenían prácticas, probablemente, y yo me atrevería a decir que en todas las casas del mundo hay alguna práctica con plantas. Incluso por el hecho de que le echamos orégano a la comida, ¿no? Eso ya estamos usando las plantas para algo y tiene una razón de ser. Entonces, mi primera recomendación es siempre como, bueno, tómate un té y siéntate a conversar con tu mamá, con tu abuela, pregúntale qué plantas usaban, qué hacían cuando se enfermaban, qué plantas cultivaban en su casa. Ahí ya hay un gran saber popular que rescatar. Y lo segundo es observar aquellas plantas que crecen cerca de uno. Creo que tiene mucho sentido de pertenencia esas plantas que están ahí constantemente, que uno las ve, que uno pasa por el lado de ellas, que uno las observa, a veces sin tomarles mucha atención, pero que cuando uno quiere incorporar entonces ese conocimiento, está bueno comenzar por ahí, lo que uno tiene más cerca. Porque además es más fácil de reconocer que yo puedo estudiar una planta en un libro, pero jamás la he visto, es mucho más difícil integrar ese conocimiento. En cambio, las que crecen en mi patio, que crecen solas, que yo ni planté, las puedo observar, puedo saborearlas, puedo detallar sus colores, puedo dibujarlas, ¿no? Y desde ahí comenzar ese camino en la exploración. Creo que la experimentación de los sabores, aromas, es como la manera más honesta de integrar ese conocimiento, porque queda en la memoria, ¿no? El conocimiento cuando uno agarra un libro, lee, es muy entretenido, pero la memoria es muy frágil en eso. El cerebro, la mente es muy frágil, pero el cuerpo incorpora los aromas, las sensaciones, por lo tanto, esa memoria celular creo que es mucho más fuerte y permanece más en el tiempo. Yo siempre recomiendo también a la gente que consulta conmigo, que toma los talleres, que lleven una bitácora, ¿no? De este viaje, de este registro, que vayan tomando nota. Por ejemplo, no sé, en mi patio crecía un cardomariano, bueno, voy a ir a empezar a tomar el cardomariano, voy a probarlo en infusión, voy a probarlo en cocimiento, o voy a hacer una tintura, ir registrando, tal día tomé una taza, cómo me sentí, qué sabores tengo, qué generó en mi cuerpo, y eso, ese registro personal, ya es muchísima información. Creo que es una de las formas como más potentes de integrar ese conocimiento. Y ya de ahí creo que, nada, empezar siempre de a poco, con paciencia, bajarle un poco la ansiedad a esto de querer saber todas las plantas y conocerlas todas, porque como dijiste tú, si ya sé de 10 plantas que crecen cerca mío que tengo disponible, ya tengo un botiquín entero. Y yo cuando empecé a realmente entrar así como profundo, profundo en el trabajo con las plantas,
me acuerdo que tuve un momento como de epifanía, en el que estaba leyendo como un libro sobre antibióticos herbales. Y era un libro, digo, así como súper técnico, muy interesante, pero igual como muy, muy técnico. Y estaba leyendo como una monografía de una planta. No tenía ni fotos ni nada, pero algo me llamó, ¿no? Como, algo tiene esta planta. Me puse a buscar en internet, vi las fotos y fue así como, yo esta planta la he visto, ¿no? Y estaba acabando de estudiar y no sé qué, salgo de mi casa y me encuentro esa planta creciendo, o sea, literalmente, o sea, en la entrada de mi casa. Y me acuerdo que ese, o sea, ahí tuve un momento así como de flashazo, donde fue así como de, wow, esta planta que jamás he pelado, a la que jamás le he puesto así como la más mínima atención, tiene el potencial de ayudar a salvar una vida cuando hay una infección por bacterias que son resistentes a antibióticos. Y está aquí, o sea, y la he tenido, o sea, creciendo en mi casa durante no sé cuántos años y jamás la había pelado, ¿no? Y ahí a mí me hizo un clic como muy fuerte de darnos cuenta de que realmente la medicina está todo en nuestro entorno y que las plantas que tenemos cerca, digo, aunque pueden ser fascinantes las plantas que vienen de India y de China y todo eso, las plantas que crecen cerca de nosotros tienen una medicina muy especial, porque están en las mismas situaciones que nosotros. Están expuestas al frío, al calor, a la humedad, a lo que sea que pasa donde estamos. Esas plantas tienen la sabiduría ancestral de cómo lidiar con las condiciones que se dan en ese espacio y por eso crecen ahí. Y eso me hace muy chistoso eso, ¿no? Saber la cantidad de herbicidas o de horas pasadas para quitar y sacar hierbas, y las hierbas siguen saliendo con esta bondad infinita, queriendo dar medicina donde se necesita. Y es una cosa como tan, tan, tan importante, ¿no? El poder recordar como cuál es la medicina que está cerca de nosotros y poder abrir esos ojos a darnos cuenta de que realmente la medicina está a nuestro alrededor, está en todos lados. Sí, es muy loco eso, porque también a propósito de lo mismo conversaba la otra vez que, claro, como se ha hecho más conocido el uso de las plantas a través de las redes sociales, también hay todo como un auge de plantas adaptógenas, por ejemplo, que vienen de otras partes del mundo, que aquí en Chile al menos es súper difícil encontrarla y que no dudo de su potencia medicinal, ¿no? Como eso no está en cuestionamiento. Pero también a mí me hace pensar en como, bueno, ¿qué sentido tiene, como decías tú, traer estas plantas de la India o de la China si tengo plantas que están creciendo aquí al lado mío y que, como tú dices, se han adaptado al mismo territorio donde yo vivo, ¿no? Donde yo habito? Entonces, el potencial que hay en esas plantas que están adaptadas y han vivido esas mismas condiciones que yo, a veces no lo sabemos valorar. Y por una cuestión un poco mercantilista también de la medicina herbal, buscamos plantas que vienen del otro lado del mundo sin considerar, por ejemplo, el impacto medioambiental que tiene traer plantas del otro lado del mundo, porque además si estamos trabajando con las plantas y la naturaleza, se subentiende que hay un respeto por la naturaleza, ¿no? Y del cuidado de la naturaleza. Entonces creo que también hay que incluso entrar en esa reflexión de, bueno, la huella de carbono que incluye traer plantas del otro lado del mundo, los monocultivos que incluye traer plantas del otro lado del mundo y esta mega producción de adaptógenos, por ejemplo, o de otras plantas que porque se hacen conocidas y están de moda, entonces empiezan a producirse en masa y el impacto que eso tiene en la tierra, bueno, también somos parte de eso cuando consumimos por consumir, ¿no? Como cuando no nos cuestionamos el por qué mandar a pedir esa planta y quizás no buscar la sabiduría y la generosidad de las plantas que ya están aquí creciendo bajo mis pies. Y eso creo que es una de las labores que, digo, en cierto sentido nos toca, pues creo que a nosotros, ¿no? O sea, a los herbalistas, a las personas que estamos trabajando con plantas, que es el encontrar de nuevo, o sea, como cuáles son las plantas, digo, por decirlo de alguna forma, como análogas, ¿no? Si queremos algo como el ginseng, si queremos algo como la ashwagandha, o sea, estos adaptógenos que pueden revitalizar, que pueden fortalecer. Bueno, a ver, esas plantas no son exclusivas de allá, ¿no? O sea, no es como que solamente en China crecen plantas así. O sea, hay plantas que son análogas y que funcionan de forma, pues quizá no igual, pero similar. Entonces creo que una cosa que puede ser interesante es eso, o sea, como empezar a pensar cuáles son esas plantas que pues nadie ha pelado, que pues crecen aquí cerca y que probablemente tienen pues funciones muy similares a las plantas de moda, ¿no? Sin, como tú dices, la necesidad de traerlas de lugares tan lejanos. De a mí una cosa que me fascina, yo vivo en un lugar muy boscoso y una cosa que me encanta es como ir al bosque y pues ver o sea, la gran variedad de plantas que hay y empezar a pensar como, bueno, ¿cuál será la medicina de estas plantas? Porque a veces una, una cosa que yo suelo comenzar en mis clases es esta cuestión de que el término de plantas medicinales es un poco engañoso.
Porque al decir plantas medicinales, estamos asumiendo que hay plantas no medicinales. Entonces, ¿cuáles son las que sí y cuáles son las que no? Y en realidad todas las plantas tienen medicina. O sea, todas las plantas tienen medicina. La cuestión es que hemos olvidado cuál es la medicina de las plantas. Pero cuando entras en contacto con personas que realmente tienen un contacto vivo con la tierra todavía, todas las plantas que crecen cerca de ellos son medicina. O sea, y tienen esa conciencia, esta memoria de que no importa dónde vas, las plantas tienen medicina. Y creo que parte de la aventura y parte del viaje que nos toca ahorita recorrer es eso, es buscar como cuáles son las medicinas que tenemos cerca y, como tú dices, pues que tampoco solo es una cuestión como de explotación, sino que realmente podemos crear una relación y un respeto, reconociendo lo que tenemos y haciendo lo posible para mantenerlo, pues, vivo. Sí, claro, creo que es una invitación y creo que es una tarea también de las personas que, como tú bien dices, trabajamos con plantas y difundimos el conocimiento de las plantas, invitar siempre a esta reflexión también, como que no sea solamente una cuestión de consumir plantas por consumir, ¿cierto? Sino que también invite a la reflexión de cuál es la relación entonces que establecemos con el mundo vegetal y con la naturaleza en general. Eh, Creo que hay mucha sabiduría en la gente antigua, en el conocimiento de las plantas que crecen cerca de uno, porque además en este concepto también que mencionas de plantas medicinales, me parece súper interesante porque a mí no me gusta, de hecho, hablar de plantas medicinales, porque nunca pongo así como taller de plantas medicinales, porque también creo, al igual que tú, que no es que sean como, hay una categoría de plantas medicinales, ¿no? Como, además, esas categorías son muy del hombre, ¿no? Como de medicinales, ornamentales, no sé qué. Pero, por ejemplo, las plantas que a lo mejor crecen cerca nuestro y que tienen nutrientes, también son medicina, porque son alimento, y el alimento también es nuestra medicina, ¿no? Entonces, esta categoría de plantas medicinales viene desde la concepción más alópata de la salud, ¿no? Las plantas son plantas y son seres vivos y tienen sustancias y una energía y una fuerza vital que tiene efectos en nosotros. Pero que sin duda es tan vasto el mundo natural que yo creo que lo que conocemos todavía es así. Entonces está también ese desafío de seguir interiorizándonos, sobre todo en las plantas que crecen cerca nuestro, no solo por la forma en la que podemos usarlas, ¿sí? Porque también hay que salir un poco de esta visión utilitaria de las plantas, como me sirve para, ¿no? Eh, Porque creo que también en la medida en que nosotros como personas reconocemos el mundo vegetal a nuestro alrededor, también podemos preservarlo, defenderlo, defender el territorio en el que crece, saber la importancia que tiene para ese lugar. No solo para mí como persona en mi dolor de estómago, sino también esa planta crece ahí porque, por algo, ¿no? Tiene una importancia para ese lugar, para el lugar donde yo crecí o el territorio en el que vivo actualmente. Entonces, creo que todo esto es muy, y el trabajo con las plantas y el querer acompañarnos en la vida con las plantas, tiene todas esas capas de profundidad. También es una invitación a hacernos parte, por ejemplo, de la defensa del territorio, del agua, ¿cierto? De la explotación del territorio. Porque, como dicen, para yo conservar y defender o preservar algo, necesito conocerlo, ¿no? Entonces, si yo conozco las plantas que crecen cerca mío y la importancia que tienen para ese lugar, también voy a poder preservarlas, conservar, ayudar a la conservación de ese lugar y a defenderlo también, porque, o sea, nuestro mundo de la herbolaria sin duda no está ajeno a los problemas climáticos, a los problemas económicos y políticos que hoy en día devastan la naturaleza. Entonces, así como lo hacen las personas que, no sé, de pueblos indígenas que defienden sus tierras, creo que nosotros que también usamos las plantas, nos acompañamos de ellas, también nos hacemos parte eh, de importante de ese rol en la defensa del territorio. Sí, y creo que eso es fundamental. O sea, yo añadiría que eso, o sea, para poder como querer cuidar algo, sí hay que conocerlo, pero más profundamente creo que hay que amarlo. Y creo que parte de eso, como de esta labor, es, de nuevo, no solamente, regresando a lo mismo que decíamos, o sea, como tener una especie de alopatía verde, sino poder, realmente poder conectar a la gente. O sea, yo siento que la verdadera medicina de las plantas es la conexión y es la capacidad que tienen de conectar a la gente. Y creo que cuando se trabaja eso como de esa forma profunda, donde, de nuevo, no son solamente fármacos verdes, sino que realmente son aliados, donde ya no lo estamos usando, sino que estamos trabajando con.
en una alianza con las plantas, ahí es donde realmente se puede dar un cambio que va no solamente a la parte de la salud como de nosotros como individuos a nivel de cuerpo, sino la salud de cómo estamos en esta tierra, de cómo nos movemos. Y creo que, digamos, parte de mi, o sea, de mi labor es como ayudar a la gente a tratar de ver a las plantas, a cambiar el punto de vista de las plantas, a ver que no son herramientas, son aliados y son maestros y tienen esa capacidad de enseñar y de sanar a un nivel que va mucho más allá de solamente el cuerpo. O sea, tiene esa capacidad de realmente cambiar la forma en la que estamos, de reverdecer la mente y de reverdecer el corazón y las almas de las personas. Y un poquito en esta, digo, en esta línea de pensamiento, tú más allá de la parte de la salud, más allá de la parte del cuerpo, ¿tú cómo sientes que te ha cambiado el hecho de trabajar con las plantas, de integrarlas a tu vida, de tenerlas cerca, de tener esta alianza con estos seres? Creo que justamente en esos planos que mencionas, ¿no? Como en el entendimiento un poco de la relación con las plantas. Bueno, todos estos años me llevaban todas estas reflexiones que hemos pasado así como hoy día en esta conversación, pero también en la forma de conocerme a mí misma. Creo que esa diferencia entre usar las plantas y conectar con las plantas y con el poder y la sabiduría de la naturaleza, sin duda me ha entregado algo mucho más que solo medicina desde el concepto alópata, ¿no? Sino como una medicina espiritual muy profunda, donde para mí, por ejemplo, en momentos de incertidumbre o de ansiedad, salir al patio o a mi jardín a observar una planta ya es medicinal, ¿no? Como sentir la tranquilidad de su presencia, sentir sus colores, esa vibración, eh, y cómo me conectan también conmigo misma, porque en el fondo yo siempre he sentido que son como ese cable a tierra, ¿no? Literal, están en la tierra, entonces como, bueno, me conectan, me enraizan de nuevo. Creo que hay un lenguaje muy sutil que tienen las plantas de enseñarnos cosas, de dialogar con nosotros como seres humanos, que me lo ha enseñado este camino y que creo que ha sido mi rescate, mi espacio seguro, mi ritual también en muchas ocasiones. Eh, entonces, sin duda, me ha transformado mucho en la forma en que me entiendo a mí misma, en que veo la salud, en que me relaciono con las plantas, en que me relaciono con las personas incluso, ¿no? Hay muchos valores, creo que están ahí también insertos en esa relación. Eh, y en lo espiritual también creo que ha sido uno de los cambios más profundos, sobre todo. Sí, uno de mis sentidos con respecto a las plantas es que, digo, las plantas tienen como esta capacidad como de habitar el mundo físico y también de habitar el mundo, como el mundo del ensueño, el mundo sutil. Y en cierto sentido son como este puente entre los dos mundos. Y digo, hablando también de las enseñanzas que traen las plantas, pues tienen esta capacidad de enseñar cómo están en la Tierra. O sea, son seres que han estado aquí durante millones y millones y millones de años y aquí siguen. Y siento que una de las enseñanzas más grandes que podemos recibir de ellas como seres humanos es cómo, cómo extender cómo vivir para poder estar en la Tierra por un largo tiempo, que siento que es una de las enseñanzas como más importantes que tenemos que integrar en este momento, ¿no? Y a mí de, nuevo, de los hilos conductores dentro del trabajo con las plantas y de lo que más me emociona y lo que más me gusta, es este aspecto de poder comunicar con ellas y de recibir la información que tienen a nivel sutil. Porque las plantas, de nuevo, o sea, son grandes maestras de lo que se puede hacer en el cuerpo, pero también son grandes maestras, de nuevo, o sea, como tú decías, de cómo caminar un camino espiritual, que digo, en este momento está como muy malentendido lo que es espiritual, ¿no? Pero espiritual en el sentido de algo que está como conectado y en servicio a la vida, yo diría. Entonces, eh, ¿cuáles sientes tú que han sido como algunas de las enseñanzas que tú has recibido de las plantas y cómo es que tú has recibido como estas enseñanzas, pues conectando con estos seres? Eh, Creo que me pasa mucho que esa conexión con las plantas a nivel espiritual para mí no tiene muchas palabras, es muy difícil de describirla, ¿no? Porque es algo que creo que se ha desarrollado muy desde la intuición, ¿no? O ha despertado en mí esa capacidad más intuitiva y creo que ese es uno de los principales aprendizajes, que es como me ha conectado con ese sentir más profundo que me guía para saber qué es lo que necesito en determinado momento, ¿no? A veces, por ejemplo, puedo estar, no sé, en mi casa haciendo otra cosa,
un poco preocupada de qué sé yo, y de pronto siento como la necesidad de, necesito salir al jardín, así como casi que me empujara el cuerpo, como necesito salir a observar mis plantas y estar con ellas un rato porque hay algo adentro que me lo pide. Y siento que eso es como la relación que he ido forjando con ellas a lo largo del tiempo, que hace que no sea algo explícito ni algo tan como evidente, sino que se ha transformado en eso, en una conexión mucho más, más intuitiva con ellas. También creo que hay una gran enseñanza a propósito de haberlas estudiado, que es entender a las plantas como seres vivos complejos, ¿no? Como maravillarme con la complejidad que tienen y con lo que son capaces de hacer. Como decías tú, han sobrevivido millones de años en este mundo y siento que al lado de ellas nosotros somos tan frágiles. Como también creo que una de las enseñanzas es que me han ayudado a resituarme, como a entender mi lugar en el planeta como ser humano, ¿no? Como nosotros somos una pequeña parte en la historia de las plantas en el mundo, como ellas han vivido aquí por mucho más tiempo que nosotros, resisten condiciones que nosotros jamás resistiríamos. Y yo le digo a la gente que toma talleres conmigo como, ¿te imaginas estar todo el día bajo el sol en la misma posición? Yo no resistiría, somos muy frágiles en ese sentido, quemaduras, después tendría que probablemente estar, no sé, acostada, deshidratada, en fin. Las plantas tienen la capacidad de hacer eso y mucho más, y son muy resilientes y han generado herramientas de adaptación para el mundo en el que vivimos. Entonces, para mí también es como una cachetada de humildad, ¿no? Como de, bueno, este es nuestro lugar, ¿no? Entender que no somos mejores ni una raza superior en ese sentido, creo que comprender y resituarnos en esta relación recíproca, un poco más horizontal, de compañerismo con las plantas, sin duda, ha sido también uno de los grandes aprendizajes. Sí, y a mí me gusta mucho pensar en eso, ¿no? O sea, en un poquito la administración como de inteligencia, porque digo, la definición de inteligencia que tenemos como seres humanos, pues está muy orientada a eso, ¿no? Como a la creación de herramientas, a la capacidad como de afectar y cambiar nuestro, o sea, el entorno para que se vuelva como más eh, fácil para nosotros. Pero cuando realmente pensamos en, bueno, ¿qué es inteligencia realmente? O sea, inteligencia, pues es como, digo, cambiar el entorno a tal punto que está convirtiéndose en algo donde no podemos vivir realmente. O inteligencia es tener como esta capacidad de equilibrio donde podemos permanecer de forma indefinida, en cierto sentido, como dando más de lo que tomamos, ¿no? Y en ese sentido creo que las plantas tienen una inteligencia que no reconocemos mucho, porque es una inteligencia, eh, digo, no pasiva, por decirlo así, pero mucho menos intrusiva y mucho menos como evidente en tu cara. Eh, y por lo tanto a veces no la reconocemos como tal. Pero siento que eso, o sea, esa profunda inteligencia que tienen las plantas de saber cómo estar aquí, pues es uno de los grandes regalos que tienen para nosotros. Y una cosa que me gustaría mucho saber es, ¿cuáles son algunos de tus aliados como entrañables? Los aliados que tienes de corazón. Mis plantas compañeras, bueno, van cambiando igual, dependiendo de los procesos, de lo que esté viviendo. En general el jengibre me gusta mucho, está siempre en mi cocina. Me gusta ese fuego que despierta cuando hay falta como de energía o medio un poco de letargo, ¿cierto? Incluso ahora en el invierno también es como ese calorcito que hace falta. Eh, y las melisas, lavanda también son parte de mi botiquín así como seguro, sí, me gustan mucho. En aceite o en infusiones, las tengo en el patio también, en el jardín. Eh, pero depende un poco de las estaciones también. Pero ahora en invierno las cálidas, el jengibre, la canela de pronto. Y, y las que son como balsámicas del sistema nervioso en general me gustan mucho porque las encuentro muy compasivas, ¿no? Muy tiernas, es como un abracito, ese abracito que uno necesita a veces en este mundo a veces también tan álgido, tan loco, tan rápido. Creo que esas plantas es como las que te bajan, te bajan las revoluciones, te ayudan a volver a ti. Pues mi Fran, estamos pues ya acercándonos a la marca de una hora. Y pues antes de, bueno, como de empezar a cerrar, igual como tener una última conversacióncita, me gustaría pues que nos contaras un poquito, bueno, o sea, tú qué es lo que haces, si das consultas, si das talleres, para que pues la gente que vea esto pueda saber dónde te pueden encontrar y pues bueno, qué pueden aprender contigo.
Gracias. Sí, mira, principalmente me dedico a entregar talleres de distintas temáticas, obviamente en torno al uso medicinal de las plantas, al uso seguro de las plantas, al reconocimiento, preparados herbales, etcétera, como herramientas para que las personas puedan incorporarlas en su casa, elaborar sus botiquines herbales, etcétera. Hago talleres presenciales en Valparaíso, en la región de Valparaíso, en Chile, y también algunos talleres online, que siempre toda esa información la subo al Instagram, que es @la_calchona. Eh, y también hago consulta uno a uno, ¿no? A veces hay personas que requieren como, o que quisieran acompañarse con plantas o revisar algunos hábitos o aspectos de su salud. Y ahí en esa consulta incorporamos un poco toda esta experiencia diversa que les he ido comentando, desde la enfermería, desde las plantas, desde las terapias complementarias, y vamos abordando las distintas necesidades de cada persona en ese espacio de consulta. Además, a veces hago preparados para vender, tipo tinturas madres, ungüentos y cosas así. Y de hecho ahora, hace poquito, publiqué ahí que iban a haber durante este mes de julio ofertas de invierno, porque ya está quedando el último stock de los preparados herbales. Entonces también la idea es que lleguen a las casas de las personas que lo necesitan, y ahí se van a ir con todos los descuentos del mes de julio. Y eso me gusta mucho, el compartir los conocimientos, el comunicar, el conversar también. Así es que por ahí va un poco este proyecto. Rafa, muchísimas gracias. ¿Hay algún último pensamiento, alguna última reflexión que te gustaría dejar antes de que empecemos a cerrar? Agradecerte, Juan Pablo, por esta instancia. Creo que hoy en día, en que tenemos la posibilidad de que las redes sociales nos da esta cantidad de información gigante, muchas personas haciendo trabajo con plantas, ¿cierto? Me parece súper bonito, pero a veces siento que nos quita un poco esa posibilidad de conectar, ¿cierto? Como que estamos cada uno desde su lado de la pantalla haciendo lo suyo. Y a veces me hace mucha falta esa conexión más humana, donde conversemos, donde hagamos estos ejercicios de reflexionar sobre nuestro oficio, sobre el ejercicio, ¿cierto?, del oficio. Entonces, creo que un poco de esto, como repetir esto mismo, ¿sí? Tener esta práctica más habitual de encontrarnos, de conversar, de ponernos en distintas reflexiones sobre lo que vamos haciendo, porque también es algo de lo que siempre uno va aprendiendo. Yo siempre digo, yo no me considero una experta en nada de las plantas, difícilmente podría hacerlo, porque es tan gigante su mundo y son tantas y tan diversas que creo que me va a faltar vida para poder comprender realmente su complejidad. Pero es muy rico poder conversar, saber de otras personas, aprender de otras experiencias. Así es que si hay alguna reflexión con la que me quedo, que hagamos esto más seguido. Pues con todo el gusto. Para mí ha sido muy, muy bonito escucharte. Eh, Me gusta mucho eso, como poder ver cómo, o sea, la medicina que trae cada persona, pues no está solamente en lo que dice, ¿no? Está en lo que es. Y el poder escucharte, el poder, pues sí, como tener una ventanita hacia tu mundo, pues a mí me permite ver, pues, tu recorrido, tu camino y eso, ¿no? O sea, el gran corazón que tienes puesto en todo esto y se aprecia mucho cuando hay personas como tan comprometidas que tienen como este fuego, ¿no? Que se ve reflejado pues en tus ojos, en tu cabello, en lo que eres, ¿no? En lo que haces. Entonces, un gusto poder hablar contigo y pues me encantaría seguir platicando y que esos espacios, como tú dices, te siguen abriendo espacios de compartir. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo también muy agradecida y feliz de este espacio. Ojalá que otras personas lo puedan ver para que vayan conociendo los proyectos y ahí que aparezcan todas las reflexiones posibles. Muchas gracias, Fran. Que estés muy bien. Estamos viendo. Gracias a ti, Juan Pablo. Nos vemos. Chao.